La lluvia caía con fuerza, inundando la entrada del hospital y formando pequeños ríos que serpenteaban por el pavimento. Me quedé allí, inmóvil, mientras las gotas frías empapaban mi cabello y mi ropa. En mi mano temblorosa sostenía un informe médico, aferrándolo con tanta fuerza que me dolían los dedos. El papel estaba mojado, pero las palabras seguían siendo claras y crueles. No estoy embarazada. Las palabras de mi madre, Paula Escobar, resonaban en mi mente como un látigo que no dejaba de azotarme. 3 años de matrimonio y ni siquiera puedes darle un hijo a Andrés. Eres una inútil. Si no te quedas embarazada pronto, los Brown te echarán. ¿Qué será de la familia Johnson entonces? Siempre la veía igual en mis recuerdos, impecable, severa, su figura erguida sobre esos tacones altos, señalándome con un dedo acusador, mientras su rostro se torcía en una mueca de desprecio. Intenté disculparme aquella vez, aunque sabía que no serviría de nada. Lo siento, mamá, pero no quería disculpas. Nunca las quiso. No quiero que te disculpes, dijo con frialdad. Lo que quiero es que resuelvas esto de una vez. Si no puedes quedar embarazada, deja que Andrés tenga un hijo con otra mujer y críalo tú misma. ¿O acaso te crees tan especial como para exigirle fidelidad? Él puede tener las amantes que quiera, mientras tú hagas tu parte y mantengas la imagen. No me importa cómo lo logres, pero no voy a permitir que sigas avergonzando a nuestra familia. Esas palabras me congelaron. ¿Cómo podía mi propia madre, la mujer que se supone debía protegerme, sugerir algo tan humillante? Un escalofrío me recorrió, helándome hasta los huesos, mientras ella se alejaba sin mirar atrás. El recuerdo de su crueldad siempre volvía en los momentos más oscuros, como ahora. Apreté el informe con más fuerza, sintiendo las lágrimas mezclarse con la lluvia en mi rostro. Mi mente me llevó a mi boda con Andrés Brown. Hace 3 años, él me prometió amarme, cuidarme, hacerme feliz. Lo dijo con una sonrisa que parecía sincera mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Pero esa misma noche todo cambió, ya que tú y tu familia se atrevieron a engañarme para casarme contigo. Me dijo con una voz helada en la suite nupcial: prepárate para afrontar toda una vida de soledad. En ese momento no entendí del todo a qué se refería, no hasta que fue demasiado tarde. Mi padre, Arturo Johnson, había prometido a los Brown una gran suma de dinero, como parte del acuerdo matrimonial, pero el día de la boda, solo entregó una fracción. El resto de los bienes fue transferido en secreto a otro lugar. Para los Brown, aquello no solo fue un golpe económico, sino una humillación pública, y fui yo quien pagó el precio. Desde entonces, Andrés nunca me tocó, nunca me miró como algo más que un peón en su tablero de ajedrez. No compartíamos habitación, ni cenas, ni conversaciones, solo mensajes breves como el que había recibido esa misma tarde. No volveré a casa esta noche. De vuelta en el coche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo, dejé caer el teléfono sobre mi regazo y cerré los ojos. Los recuerdos de mi padre volvieron, con su voz debilitada y un brillo de tristeza en sus ojos. Cecilia, me dijo en sus últimos días, sabía que tu madre no te ayudaría si las cosas se complicaban. Ella nunca ha sido una mujer de afectos. Este matrimonio, me prometió que te cuidaría. Le creí, como creí en las promesas de Andrés, pero ahora, 3 años después, sabía que todo había sido una mentira. Mi padre confió en el hombre equivocado, y mi madre solo veía en mí una herramienta para mantener el prestigio de los Johnson. El rugido intermitente en mis oídos me devolvió al presente. Sabía lo que significaba, mi enfermedad estaba empeorando. Desde niña mi salud siempre había sido frágil, algo que mi madre despreciaba abiertamente. ¿Por qué no puedes ser más fuerte, Cecilia? Me repetía una y otra vez. No puedes permitirte ser débil. Pero ahora,
sentada en el coche con la lluvia como única compañía. Me sentía más débil que nunca. Miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad borrosas por mis lágrimas y las gotas de agua. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez había llegado el momento de romper con todo, con el matrimonio, con mi madre, con la vida que me habían impuesto, pero para hacerlo, necesitaría una fuerza que no sabía si tenía. Esa noche, sentada sola en la sala de estar de la mansión Brown, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el informe de embarazo, arrugado sobre la mesa, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. El dolor que había sido mi compañero constante comenzó a transformarse en algo más, una chispa de determinación. Si voy a vivir en soledad, pensé, al menos será bajo mis propias condiciones. Llevaba semanas sospechando de Andrés. No era solo su indiferencia habitual, sino algo más. Su teléfono, que siempre mantenía bloqueado y lejos de mi alcance, parecía esconder secretos que yo estaba decidida a descubrir. Una noche, cuando él regresó a la casa brevemente para recoger unos documentos, dejó su chaqueta sobre el sofá. Mis ojos se fijaron en un sobre que brillaba en el bolsillo interior. Antes de pensarlo 2 veces, lo tomé. Era una factura de un apartamento en el centro de la ciudad. No reconocí la dirección, pero la fecha del contrato fue un golpe directo. Lo había alquilado el día después de nuestra boda. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Era ahí donde pasaba sus noches? ¿Con quién? No podía quedarme con la duda. Días después, fui al apartamento usando la dirección del sobre. Llegué al edificio al caer la noche y subí las escaleras con pasos firmes, impulsada por una mezcla de rabia y miedo. Al abrir la puerta, mi peor temor se confirmó. Andrés estaba allí, abrazando a otra mujer. La sorpresa no fue solo verlo a él, sino reconocer a la mujer, Valeria, mi amiga de la infancia, alguien que consideré una hermana. El tiempo pareció detenerse. Valeria se apartó de él con una sonrisa burlona, pero Andrés ni siquiera fingió sorpresa. ¿Qué esperabas? Me dijo con frialdad. Tu familia me robó todo, y tú fuiste la moneda de cambio. Al menos Valeria es honesta conmigo. Por un instante, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, pero en lugar de derrumbarme, permanecí inmóvil, observándolos con una calma gélida que incluso a mí me sorprendió. Lo entiendo ahora, murmuré finalmente, con una calma que no sentía. Ambos me subestimaron. Andrés soltó una carcajada, pero Valeria parecía incómoda. Quizá no esperaba esa reacción de mi parte. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. En lugar de sumirme en la desesperación, decidí recuperar el control. Comencé a investigar las finanzas de Andrés y los movimientos de la empresa, Brown. Fue entonces cuando descubrí que, tras la transferencia de bienes de mi familia, los Brown estaban en una espiral de deudas. Su supuesto éxito no era más que una fachada que Andrés luchaba por mantener. Aún tenía contactos clave gracias al legado de mi padre. Moví hilos en silencio, desestabilizando los contratos más importantes de la empresa Brown. Mientras tanto, filtré información comprometedora a la prensa sobre la relación de Andrés con Valeria. No tardaron en aparecer titulares que arruinaron la reputación de ambos. Cuando reuní suficientes pruebas, fui a ver a don Eliseo Fernández, el abogado de confianza de mi padre. Necesitaba un plan para liberarme de ese matrimonio y recuperar lo que me pertenecía. Eliseo me escuchó con atención, mientras le contaba todo lo que había soportado en estos 3 años, el desprecio, las humillaciones y, finalmente, la traición. Cuando terminé, me mostró un documento que había guardado cuidadosamente. Cecilia, tu padre dejó esta cláusula en su testamento, dijo, señalando un párrafo que leía con creciente incredulidad. Si después de 3 años de matrimonio eras feliz y el compromiso fortalecía a ambas familias, los bienes prometidos a los Brown serían transferidos. Pero, si eras infeliz, podías divorciarte y recuperar todo. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí una chispa de esperanza. ¿Eso significa que puedo recuperar lo que es mío? Pregunté, intentando contener la emoción. Sí, respondió Eliseo con firmeza, pero debes demostrar que has sido infeliz durante estos 3 años. Necesitaremos pruebas, mensajes, documentos, testigos, todo lo que podamos reunir. Salí de su oficina decidida. Si mi padre me había dado esta oportunidad, no iba a desperdiciarla. Comencé a trabajar en silencio. Revisé cada mensaje, cada excusa que Andrés había dado, cada momento en que me humilló. Contraté a un investigador privado que, en pocos días, me entregó fotos y videos que probaban su relación con Valeria. Cuando tuve todo lo necesario, convoqué a Andrés en la sala de la mansión. Se presentó con su típica expresión de desdén, pero esta vez yo estaba lista. Quiero el divorcio, dije, colocando un grueso sobre de documentos sobre la mesa, y aquí están las pruebas de por qué soy infeliz en este matrimonio. Él tomó el sobre con desprecio, hojeando cada página. Su expresión pasó de burla a furia a medida que avanzaba. ¿Crees que puedes ganar?, me dijo con tono burlón. Todo esto fue idea de tu familia, no mía. Lo miré directamente a los ojos. Puede que mi familia orquestara este matrimonio, pero tú decidiste cómo tratarme. Ahora enfrentarás las consecuencias. Andrés intentó intimidarme con sus palabras, pero yo ya no era la misma mujer que había aceptado este matrimonio sin protestar. Descubriendo la verdad de mi padre. Esa noche, don Eliseo me entregó una carta de mi padre. Mientras leía sus palabras, me temblaban las manos. Querida Cecilia, comenzaba la carta, escrita con la caligrafía firme que recordaba tan bien. Si estás leyendo esto, significa que el matrimonio que arreglamos para ti ha llegado a un punto crítico. Sé que nunca me perdonarás por haberte puesto en esta situación, pero espero que puedas entender mis razones. Durante años, intenté protegerte de la crueldad de tu madre, pero sabía que no podría hacerlo para siempre. Este matrimonio fue mi última medida para asegurarte un futuro seguro, con independencia financiera y una oportunidad de escapar del control de Paula. Tu madre siempre ha sido ambiciosa, dispuesta a sacrificarlo todo, incluso a ti, para alcanzar sus metas. No quería que tu vida estuviera en sus manos después de mi muerte. Por eso incluí la cláusula, para darte el poder de decidir. Si este matrimonio te traía felicidad, sería porque habías encontrado algo bueno en él. Pero si te hacía infeliz, podrías liberarte y reclamar lo que siempre debió ser tuyo. Confío en que, sea cual sea tu decisión, serás más fuerte de lo que crees. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras seguía leyendo. Mi padre había hecho todo esto para protegerme de mi madre, Paula, cuya frialdad y ambición lo habían llevado a temer por mi futuro. De repente, entendí muchas cosas. Mi padre no había buscado controlarme, había intentado darme una salida, aunque en su método había mucho de sacrificio. Recuerdos de una infancia fría. Recordé los años de indiferencia de mi madre. Paula no había sido una madre amorosa. Desde que tengo memoria, cada error mío, por pequeño que fuera, se convertía en una excusa para humillarme. No llores, Cecilia, las lágrimas son para los débiles, me decía cuando era niña, incluso cuando me caía y me lastimaba. Cuando sacaba las mejores notas en la escuela, su respuesta era siempre la misma. Eso es lo mínimo que se espera de alguien con nuestro apellido. Con el tiempo, busqué la aprobación de mi padre. Él era mi refugio, el único que me animaba y me consolaba. Pero cuando murió, quedé sola con Paula, quien me convirtió en una herramienta para sus ambiciones. A medida que avanzaba el proceso de divorcio, no podía evitar pensar en cómo reaccionaría Paula. Sabía que no me apoyaría. Para ella, yo siempre había sido una extensión de su propio poder, y no una persona con deseos o necesidades. Pero esta vez no iba a permitir que ella, ni Andrés, ni nadie, decidiera por mí. Este era mi momento de recuperar lo que me pertenecía. Esa misma tarde,
Cecilia enfrentó a su madre. Había evitado esta conversación durante semanas, pero sabía que no podía posponerla más. Voy a divorciarme de Andrés, anunció, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Paula, impecable en su vestimenta y con la expresión altiva que siempre la había caracterizado, la miró con desdén. ¿Divorciarte? ¿Estás loca? ¿Sabes lo que esto significa para la familia Johnson? Serás la vergüenza de nuestra familia. Respire hondo, buscando la fuerza que sentía florecer en mi interior. No me importa lo que piense la gente, dije, sorprendida por mi propia valentía. Estoy cansada de vivir para satisfacer tus ambiciones. Paula soltó una carcajada fría, tan cortante como un cuchillo. ¿Y qué harás después, Cecilia? No tienes nada sin ese matrimonio. Si sales de ahí, estarás sola. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero recordé las palabras de mi padre: serás más fuerte de lo que crees. No estoy sola, mamá. Papá me dejó algo más valioso que tu aprobación, me dejó una salida. Me miró incrédula, pero no le di más explicaciones. Esa era mi lucha, y estaba decidida a ganarla, con el apoyo incondicional de don Eliseo Fernández, mi abogado y amigo. Presente la demanda de divorcio, reclamé no solo mi libertad, sino también los bienes que me correspondían. Las amenazas de Paula y las burlas de Andrés no lograron disuadirme. Durante el proceso, presenté pruebas contundentes, documentos, mensajes, testigos y, lo más importante, la carta de mi padre. Arturo Johnson había previsto este escenario y, con visión protectora, dejó estipuladas las condiciones necesarias para salvaguardar a su hija. El juicio fue largo y desgastante, pero Eliseo no dejó cabos sueltos. Demostró, con precisión y firmeza, que había sido víctima de negligencia, abuso emocional y un entorno hostil que afectó tanto mi salud física como mental. El día del fallo, la tensión era palpable en la sala del tribunal. Andrés, vestido impecablemente, mantenía su expresión de arrogancia. Paula, sentada al fondo, aparentaba indiferencia, pero sus ojos delataban su preocupación. El juez, con voz grave y autoritaria, dictó su sentencia. Este tribunal declara que Cecilia Johnson tiene derecho a divorciarse de Andrés Brown, conforme a las condiciones estipuladas en el testamento de su padre. Todos los bienes y recursos originalmente asignados a la señora Johnson serán restituidos. Asimismo, el señor Brown deberá pagar una indemnización significativa por los daños físicos y psicológicos ocasionados, así como por la negligencia médica que agravó su estado de salud. Andrés intentó protestar, pero su abogado lo detuvo con un gesto. Paula, incapaz de soportar la humillación, salió apresuradamente de la sala. Yo me quedé sentada, con una serenidad que jamás había experimentado. Había ganado. La sentencia marcó el inicio del declive de Andrés. Las pruebas presentadas en su contra arruinaron su reputación. Los socios e inversores abandonaron su empresa, temerosos de asociarse con alguien tan desprestigiado. En poco tiempo, perdió contratos clave y tuvo que vender propiedades para cumplir con la indemnización. Incluso su amante, quien lo había acompañado durante años, lo abandonó al darse cuenta de que el lujo y la seguridad que le prometía se desvanecían. Andrés quedó solo, rodeado de los restos de una vida construida sobre el desprecio y la arrogancia. Con mi libertad asegurada, me dediqué a sanar. Usé la indemnización para buscar tratamiento en un hospital especializado en el extranjero. Allí, un equipo médico me recibió con profesionalismo y calidez, algo que me devolvió la confianza en mí misma y en el mundo. La operación fue compleja, pero exitosa. Durante la recuperación, tuve terapia emocional, donde enfrenté los fantasmas de mi infancia y el dolor infligido por mi madre. Entendí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Poco a poco,
mejore mi vida. Abrí un pequeño taller de diseño en una ciudad costera, donde doy talleres gratuitos para mujeres que han sufrido abuso o negligencia, ayudándolas a recuperar su autoestima a través del arte y la confección. El negocio floreció rápidamente, atrayendo atención internacional. Mi historia de resiliencia inspiró a muchas, y comencé a dar charlas motivacionales, recordando a las mujeres que merecían decidir sobre sus propias vidas. Una tarde, mientras caminaba por la playa, recibí un mensaje de Eliseo. Andrés ha perdido todo, la empresa está en bancarrota, y sus socios lo han abandonado. La vida le está dando su merecido. Leí el mensaje con calma, no sentí alegría, sino una paz profunda. Había dejado atrás ese capítulo y no necesitaba volver la vista atrás. Al atardecer, observé el horizonte desde mi taller, recordando las palabras de mi padre: serás más fuerte de lo que crees. Ahora lo entendía, la Cecilia del pasado había sido víctima de las ambiciones de otros, pero la mujer que soy ahora se había liberado de esas cadenas. La vida seguía siendo imperfecta, pero por primera vez, era completamente mía. Con una sonrisa serena, volví al trabajo, lista para continuar construyendo el futuro que siempre había merecido.